Estamos meditando sobre la carta a los Filipenses. Es una carta realmente muy buena para cada creyente, para cada discípulo del Señor Jesucristo. Y hoy día no terminamos de avanzar del capítulo 1, vamos a tratar los últimos versos del capítulo 1. Muchas gracias, tengo por partida doble ahora, por si me llego a ahogar. Pero bueno, espero en el Señor que no. Y entonces hoy día vamos a seguir meditando sobre esta carta a los Filipenses, los versos 27 a 30 del capítulo 1. Ya le pediremos a Mercedes que lo lea, pero mientras tanto quisiera que nos introduzcamos un poquito para entrar en el contexto de lo que vamos a meditar. Y según leemos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que lo estudiamos hace un tiempo, que estuvimos estudiando como iglesia una serie sobre Hechos de los Apóstoles, Pablo y su equipo misionero, el apóstol Pablo, plantaron una iglesia en Filipos. Fue durante el segundo viaje misionero que él y su equipo estaban desarrollando hacia el año 50 después del Señor Jesucristo. Y lo notable de esta iglesia es que fue la primera comunidad cristiana que se plantó en Europa. Y Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, nos dice en el verso 9 y 10 de que el Espíritu Santo en esos días dio una visión mientras ellos iban viajando en misión. Dio una visión al apóstol Pablo en la cual él veía a un hombre macedonio que le hablaba en la visión y le decía que vaya hacia ellos porque necesitaban ayuda. Entonces el equipo misionero escucha a Pablo y sin ninguna duda se dirigieron hacia Macedonia para llevar ayuda espiritual, que era lo que ellos estaban transportando, era el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que el Señor Jesucristo ha venido y ha hecho su obra maravillosa. Entonces comenzó allí el trabajo del equipo misionero. Pablo, Silas, Timoteo eran los que componían básicamente ese equipo. Y el verso 12 del capítulo 16, de hecho, dice que llegaron y se quedaron unos días allí en Filipos. En ese entonces había una pequeña comunidad de judíos allí en Filipos y no contaban con una sinagoga, no tenían un templo como este. Las sinagogas son templos como este, que normalmente donde había una comunidad judía se establecía una sinagoga. En el caso de Filipos no había una sinagoga y la gente se juntaba a meditar la Escritura junto a un río. Había un río y se juntaban allí. Entonces Pablo y el equipo misionero compartían tiempo allí con los creyentes, y en el verso 14 de Hechos 16 dice que Pablo está predicando un día allí y había una señora que se llamaba Lidia. Y era una señora que era una comerciante. Entonces estaba allí en el grupo y es muy interesante el verso que escribe Lucas allí porque dice que estaba escuchando la meditación y el Espíritu Santo abrió su corazón porque ella estaba atenta a lo que se estaba explicando. ¿Estás atento esta mañana? El Espíritu Santo está en medio nuestro y quiere hablarte al corazón. El Espíritu Santo entonces abrió el corazón de Lidia, ella creyó al Evangelio y su familia también se bautizaron y comenzó a formarse la iglesia allí en Filipos. Esos días siguieron trabajando Pablo y sus compañeros y un día salen por las calles, encuentran a una chica que estaba endemoniada y la exorcizó, quitó a un demonio que estaba en la vida de esa chica. Para sorpresa del equipo misionero, ese exorcismo que estaba hecho para bien no fue tomado como algo positivo y bueno, sino que los que eran un poco los amos de esta chica se enojaron porque, claro, como esa chica tenía un espíritu de adivinación, se ganaban la vida haciendo adivinación y entonces perjudicó los intereses de esa gente y Pablo y Silas fueron acusados y fueron metidos en prisión en Filipos. Ellos llevaban la buena noticia, querían hacer el bien, pero sin embargo, como pago recibían el mal, fueron encarcelados. Pero mira tú por dónde cómo el Señor, nuestro Dios extraordinario, transforma el mal en bien. Ellos estaban allí encarcelados
y dice que no perdían el gozo del Señor, que es lo que caracteriza esta carta que ahora vamos a ir profundizando en nuestro texto. Dice que ellos estaban allí en el calabozo, ¿y qué pasó? Que el Señor dio un terremoto ese día y al final todos los presos que estaban allí se podían escapar. ¿Y qué pasa? Que el carcelero, cuando vio que sucedió esto, se quería suicidar porque era un problema para él si se escapaban todos los presos. Sin embargo, Pablo le dice, mira, no te hagas daño porque todos los presos estamos aquí, no nos vamos a escapar. Y así entonces establece un buen testimonio hacia el carcelero, y el carcelero después, al salir de la cárcel, ellos se convierten, él y su familia. Entonces pasó a formar también parte de esa comunidad cristiana que iba creciendo. A partir de ese momento, la iglesia, como decimos, fue avanzando, fue creciendo en número de creyentes, y el equipo misionero tuvo que dejar Filipos. Se tenían que ir, tenían que seguir expandiendo el reino del Señor, llevar las buenas nuevas a más lugares, y entonces dejan la iglesia en Filipos, se van. Pero no obstante se creó allí una amistad, un vínculo muy potente entre el apóstol Pablo y la iglesia. A partir de allí será esta iglesia que comienza a sostener casi incondicionalmente al apóstol Pablo, y él lo va a seguir escribiendo en la carta que él va a escribir a los filipenses. Entonces ellos se van, y según los comentaristas bíblicos nos dicen que la relación que tuvo Pablo con esta iglesia no la tuvo con ninguna otra. Fue una relación muy estrecha, muy íntima, una amistad realmente muy profunda. En este momento entonces entramos a nuestro texto. Pablo está escribiendo esta carta, una carta que escribe desde la prisión en Roma, entendemos. Él estaba prisionero en Roma porque en Hechos 21 también habíamos leído que Pablo había sido encargado de llevar una ofrenda a Jerusalén, y por haber querido hacer el bien de ir a ayudar a la iglesia en Jerusalén, había sido machacado, le habían dado una paliza, había sido acusado incluso de muerte, de ser un traicionero de Roma. Y sin embargo, en ese momento Pablo, ¿qué hace? Apela al César, dice, esto no puede ser, yo no acepto la condena, apelo al César, y entonces fue llevado a Roma. Y entonces hemos leído y hemos estudiado también cómo fue llevado hasta Roma. En este momento él está allí, privado de su libertad, y está escribiendo esta carta a los filipenses. Y cuando escribe esta carta es interesante que notemos que a pesar de que está privado de su libertad, no notamos en las líneas que escribe Pablo conmiseración. No está escribiendo allí, ay, pobrecito de mí, mira cómo estoy, tantos años de servicio al Señor, y mira cómo estoy, cómo me ha pagado el Señor, estoy prisionero. Todo lo contrario. Notamos que la nota fundamental de la carta del apóstol Pablo a los filipenses es el gozo del Señor, es el ánimo del Señor. Por más que está allí preso, privado de su libertad, él está escribiendo a los filipenses con este ánimo y este gozo que solamente pueden proceder del Señor. Pedimos a Mercedes que lea el texto entonces. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pues muchísimas gracias. Nuestro pensamiento esta mañana se ordena un poco según este bosquejo
Vamos a tener este primer punto en el cual vamos a meditar cómo en el verso 27 Pablo exhorta a la iglesia allí en Filipos a vivir una conducta coherente con el Evangelio. Después nuestro pensamiento se va a apoyar en este segundo clavo que dice llamados para combatir con valentía. Y finalmente vamos a meditar el tercer punto, versículos 29 y 30, cómo somos llamados al privilegio de padecer por el Señor Jesucristo. Entonces, como hemos visto, Pablo está allí prisionero, no se está conmiserando, no está allí haciendo miseria de sí mismo, sino que él cambia el enfoque cuando está escribiendo y de la parte autobiográfica se dirige hacia la iglesia. Y entonces le dice solamente que os comportéis, y comienza a desarrollar su final de este primer capítulo. El verbo que utiliza aquí cuando habla de comportarse es el verbo que es el central en los versos 27 a 30 y encierra un significado básico de ser un buen ciudadano. De manera indirecta está diciéndole a los filipenses que sean buenos ciudadanos. Y claro, esto tiene una explicación porque Filipos era una colonia romana, era parte del Imperio Romano y era una colonia del Imperio Romano. Y tenían una condición muy especial, era una colonia privilegiada, de hecho tenían muchas normas y leyes que solamente Roma central les permitía tener a ellos. Y claro, los filipenses estaban muy orgullosos de ser romanos. Esas colonias se consideraban a sí mismas como pequeñas Romas y ese orgullo de pertenecer a Roma y al imperio los llenaba. Ellos rendían lealtad incondicional también a Roma y al emperador. Usaban las ropas, los atuendos, los nombres que usaban los romanos, hablaban el latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Y es muy interesante cuando estudias la cultura romana, cómo ellos eran tan cuidadosos en no ofender su cultura. Un ciudadano responsable trataba de no hacer nada que desprestigiara a su cultura romana. También ellos procuraban siempre ser considerados honorables para que nunca fueran borrados de los padrones de ciudadanos romanos. Y parece que Pablo tiene en mente este concepto cuando está escribiendo a los filipenses. Si los filipenses mostraban mucho orgullo de ser romanos, de la manera de ser y de vivir romana, entonces él va a tocarles la fibra, especialmente a los creyentes. Y entonces, si los ciudadanos mostraban ese celo por el reino terrenal, ¿cuánto más no debían mostrar un celo por vivir los valores del Señor Jesucristo en su vida? Por lo tanto, Pablo está exhortando a que se comporten no solamente como romanos, que ya era bueno. Si tú ves todos los valores que ellos tenían, tanto para la vida pública como para la vida privada de los romanos, era una cultura muy alta. Por eso ellos se jactaban y hablaban de que todos los que estaban fuera del Imperio Romano eran bárbaros, eran gente incivilizada, porque su cultura, su civilización era muy alta. Pero Pablo aquí sabe que el Evangelio es mucho más excelente que cualquiera de las culturas que podamos desarrollar los seres humanos. Y entonces está diciendo aquí a los filipenses, tienen que vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Tienen que ser consecuentes con los valores que dicen que han aferrado del Señor Jesucristo. Eso implica que tenemos que llevar una vida acorde a lo que nosotros decimos que creemos. En este caso se lo dice a los filipenses, pero nosotros lo podemos tomar para nosotros mismos, como vamos a ver luego en las aplicaciones. En otras palabras, y parafraseando un poco esto, les está diciendo, significa que si ustedes dicen que creen en el Señor Jesucristo como su Señor, tienen que vivir su vida en integridad, con sus valores que se vean y se reflejen en su actuar. Y el mayor testimonio que tenemos como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, es que el mundo, la gente que nos rodea, vea que nosotros vivimos coherentemente los valores del Señor Jesús.
Si nosotros vivimos incoherentemente con los valores de Jesús, ya podemos predicar como el mejor orador que haya en la tierra. Pero si nosotros no somos consecuentes y no somos coherentes con los valores que predicamos, las enseñanzas cristianas que estamos exponiendo de ningún valor, no tiene ningún valor, no sirve para nada. De esta manera, entonces, si nosotros somos incoherentes, podemos decir que Pablo está intentando decirle a los filipenses, ¿no? Si no son coherentes, entonces debilitamos muy seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. Sigue Pablo diciéndoles aquí que quiere que se oiga, ¿no? Él quiere oír de parte de ellos. Se oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu. Me da la sensación como que Pablo quiere generar una sana tensión en los filipenses. Es como para que supieran que él estaba atento a lo que estaba pasando allí en Filipos. Es como para que supieran, como decía Eduardo Brasier, que hay que velar por los hermanos, estar atentos a lo que está pasando con ellos. Y él quiere hacérselos sentir como que él estará atento. Y ahora queremos tener un momento también para ampliar nuestro aprendizaje del texto, porque Pablo va a usar una metáfora militar también en este momento. Quisiéramos poner un vídeo corto de lo que es un ejercicio en la práctica de cómo funcionaba el ejército romano, y que Pablo, claro, lo tiene muy presente en su mente y está usando esa metáfora militar al escribirlo. Son 2 minutos que vamos a pasar de una película que se llama La Legión Novena Hispana, El Águila se llama la película, y vemos un ejercicio, un combate, donde ellos hacen la formación testudo. Vamos a ver cómo Pablo refleja en la metáfora lo que él veía de cómo se movía el ejército romano. Mitra, Señor de la Luz, Padre de nuestros padres, acepta mi sacrificio para que la desgracia no caiga sobre mi legión. ¡A mi orden! ¡Formación en testudo! ¿Listos? ¡Abrid las puertas! ¡Legión, a la carga! ¡Mar! Toma, libera a los otros.
Me disculpo por la violencia de las imágenes, pero realmente me parece que puede ser interesante cómo Pablo tenía en su mente cómo la máquina militar de Roma fue la herramienta que permitió al Imperio Romano conquistar el extenso territorio que ellos tenían. En este momento él empieza a hablar de esa metáfora, no para que nosotros salgamos a matar a nadie, como vemos allí, ¿no? Pero sí es interesante cómo él, en esta metáfora que está usando aquí para los filipenses, les da, ¿no?, estos términos militares, le dice que estéis firmes. Que estéis firmes se refiere a lo que él ha visto, porque él ha estado preso muchas veces en las fortalezas romanas. También era un romano, veía cómo los soldados, si tenían que cubrir una posición, estaban firmes y no la dejaban. Entonces le dice a los filipenses que estéis firmes. Se refiere a que se tienen que mantener estables, fijos, sólidos, no importa que haya peligro. En un momento vieron que uno de los soldados reaccionó muy mal por el miedo cuando iban a salir a la batalla. Sin embargo, el soldado que hace se mantiene firme porque sabe que tienen que ir a cumplir un objetivo de su misión. Y no obstante el miedo va. La palabra que estéis firmes que está utilizando Pablo se empleaba para referirse entonces a un soldado que defiende su posición a toda costa, incluso al puesto de sacrificar su vida. Y en sentido metafórico, Pablo está aludiendo a que los creyentes tenemos que mantener nuestras posiciones de creencias, convicciones, principios firmes, sin transigir, sin dejarnos influenciar por la cultura dominante. En esta línea Pablo está exhortando entonces a los filipenses para que estén no solamente firmes cubriendo posiciones, sino que estén unánimes. ¿Vieron el comando cómo está todo junto? No es que cada uno iba como el ejército de Pancho Villa por aquí y por allá, ¿no? Era una unidad, un comando que está junto. Cuando tienen que subir los escudos, al frente se sube el escudo, la línea de frente, la línea de retaguardia también, el flanco derecho y el flanco izquierdo, arriba también para cubrirse de flechas y lo que haga falta. Pero hay coordinación, hay unidad. En esta línea Pablo está exhortando a los filipenses. Por otra parte, notamos que Pablo ha entendido esa necesidad de unidad en la iglesia de Cristo. Pablo no escuchó al Señor orar la oración que Juan registra en el capítulo 17. ¿Te recuerdas la oración del Señor Jesús? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero sin embargo entendemos que de alguna forma el Señor se encargó de hacerle entender la importancia que tiene la unidad en la iglesia. En un mismo espíritu, unánimes, escribe. Se refiere a esa unidad e interdependencia que tenemos que tener nosotros los creyentes, los unos de los otros. Como veíamos ese comando allí, ¿qué pasaba si uno de los que estaba enfrente o dos bajan los escudos? El enemigo iba a entrar, iba a penetrar, iba a romper el pelotón y los iban a hacer polvos. En las iglesias cristianas muchas veces tenemos conflictos de distintas índoles, divisiones por pecados como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, que nos llevan a guardar rencores, a críticas, a amargura, a quejas, a incredulidad, a falta de perdón. Pero aquí Pablo está diciendo que es muy importante la unidad en la iglesia de Filipos. El enemigo de Dios está siempre trabajando para destruir la obra de Dios y especialmente el pueblo de Dios. Él no para. ¿Y a quién va a ir? ¿Tú crees que va a los que tiene bajo control? Él va a la iglesia.
Dios ha elegido un pueblo de discípulos de Cristo, discípulas, que estamos caminando juntos y Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Y el que le gusta al enemigo esto? No. Entonces, ¿qué hace? Los que tiene bajo su control los tiene allí bajo sus pies. Pero va a todos aquellos que no tienen claras las cosas, no sé por qué. Pueden ser muchas causas. Pero si tú no te dejas poner en discusión por el Evangelio del Señor Jesucristo y dejas libertad para que tu persona no aferre y viva los valores del Señor Jesús, entonces el enemigo nos hace añicos. Pablo va a escribir a los Gálatas sobre esto, ¿no? Sobre el problema de las disensiones y de la falta de unidad. Y entonces él les escribe, ¿no? Que tenemos que tener amor los unos por los otros. Pablo le escribe a los Gálatas que dejen de morderse, de comerse los unos a los otros. La única solución, dirá Pablo también en otro momento que escribe, es andar en el Espíritu y no satisfacer así los deseos de la carne. En la carta de Efesios escribirá: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarse unos a otros, como también Dios nos perdonó en el Señor Jesucristo. Otra característica que vemos aquí en esta metáfora militar que nos da Pablo es que dice que tienen que estar combatiendo unánimes. Otra vez, combatir, como veíamos en esta escena de la película, como el ejército combate, pero unánimes, como cristianos. Significa también algo parecido a lo que era el deporte, como por ejemplo competir en un torneo, es la expresión que está usando en el original, especialmente un deporte de lucha. Pero claro, habla de que tiene que ser una lucha unánime de todo el equipo. Pablo subraya aquí que tiene que haber una relación constructiva entre los creyentes entre sí. Todos tenemos un reto común, un enemigo común, una meta común. Entonces tenemos que estar coordinados, viviendo una vida cristiana en modo coordinado y en unidad. Los que seguimos un poco el fútbol, en más de una ocasión sabemos, ¿no?, que cuando hay un equipo que tiene muchas estrellas y que tiene mucho ego, mal asunto, ¿no? Mal asunto, porque cuando está eso en el vestuario, ¿quién le dice a la estrella que tiene que hacer tal jugada o ponerse en tal posición o hacer tal o cual cosa? ¿Qué técnico le dice eso a un jugador de fútbol? En cambio, los equipos de fútbol que son más equilibrados, que tienen gente que no son estrellas, pero que sí se coordinan bien, al jugar entonces correctamente y en un modo de unidad, en un modo coordinado, tienen mucho más posibilidad de tener éxito en un torneo. Y eso es un poco lo que está diciéndoles Pablo a los filipenses: sean como un equipo, trabajen coordinadamente y que no haya estrellas en medio vuestro. Son todos iguales, tienen que trabajar en unidad. Punto 2, entonces, vamos a hacer, dice Pablo, llamados a combatir con valentía. Y Pablo animó entonces a los filipenses en su carta a no sentirse intimidados. Y me llamaba la atención esto de no sentirse intimidados. Ahí lo veíamos en la imagen. ¿Has visto los enemigos de los romanos, cómo estaban allí, cómo le gritaban? Eso es intimidación. Cuando tu enemigo te viene y te grita y te quiere avasallar. Pero Pablo está diciendo aquí a la iglesia en Filipos que no se dejen intimidar por los opositores. Esta expresión aparece solamente aquí en esta carta, en el Nuevo Testamento. Y se refiere a que cuando te intimidan, tú sientes un temor que te paraliza. La expresión también se utilizaba para describir a los caballos cuando empezaban a corcovear, cuando se asustaban por algo inofensivo, pero corcoveaban de tal forma que el jinete se terminaba cayendo del caballo. Los cristianos de esa época tenían muchas
cosas por las cuales sentir temor. El miedo realmente era algo que en esa época para los creyentes era algo que estaba allí a flor de piel. Tú piensas lo que hemos hablado de la cultura romana, asumida más en Filipos, una gente que tenía una idea de su cultura muy alta y que la querían cumplir, que honraba al emperador como un dios, no solamente que lo respetaban, sino que le ofrecían ofrendas como un dios. Y los filipenses eran creyentes y tienen que honrar allí al Señor. Y si tú no lo hacías, te daban leña, te azotaban a varas, te metían en la cárcel. Entonces ellos sí que podían sentir el miedo. Y sin embargo Pablo, desde la misma prisión que él mismo hablaba con conocimiento de causa, les está diciendo: no se sientan en nada intimidados por los que se oponen. Otros también habrán enfrentado ciertos opositores como familiares que no creían en el Evangelio y tenían que dar testimonio en sus familias, amigos, vecinos que se burlaban, que les repudiaban. Sin embargo, por más serio que fuera el conflicto, Pablo les está diciendo: no se sientan intimidados, tomen fuerza del Señor, tomen ánimo del Señor. Porque el hecho mismo de que sufran ataques por causa del Evangelio demuestra que los que se oponen a ustedes van a la perdición. En cambio, para los creyentes, si ellos recibían oposición, era una prueba, un indicio, como veremos ahora, de que ellos estaban elegidos para formar parte de ese pueblo del Señor. Y aquí la palabra indicio también es interesante de comentarla, porque él utiliza esta palabra que se refiere al hecho de presentar pruebas en cuanto a algo, ¿no? Sobre la veracidad de algo. En otras palabras, la misma animosidad que tienen los que se oponen a la entrada del Evangelio constituye, por un lado, una evidencia de que ellos son creyentes y salvados, como ha escrito en el verso anterior. Han recibido la salvación y por eso se les oponen. Y por otro lado, ellos tienen el indicio, la prueba de que los que se van a oponer a ellos están perdidos. Y si confían en el Señor ya dará la venganza. Si bien la Iglesia entonces tiene que llevar una lucha por llevar a cabo la misión, nunca debemos sentirnos intimidados ni por incrédulos, ni por críticas, sino que esto tiene que recordarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Si recibimos oposición, tenemos que estar tranquilos, serenos, porque es el Señor que está en nosotros y va a luchar por nosotros. Punto 3 de nuestro bosquejo. Vamos a hacer por esta carta llamados al privilegio de padecer por Cristo, versos 29 y 30. Entonces, otra característica que nos deja Pablo aquí de un comportamiento digno del Evangelio de Cristo es que el sufrimiento de los creyentes es por causa de nuestra fe. Y claro, la provisión de fe del Señor para nosotros, para los filipenses en este caso, más específicamente, podríamos decir que es una moneda de dos caras. Por un lado, el Señor les da la fe para que ellos confíen, crean y acepten al Señor Jesucristo, entren en su reino. Pero por otro lado, la moneda tiene otra cara que dice que os es concedido el privilegio de sufrir a causa del Señor Jesucristo. Tenemos un regalo doble entonces con esta fe que ha llegado a nuestra vida, a la vida de los filipenses. Una fe salvadora por creer en el Señor Jesucristo y una fe que nos da el privilegio de sufrir por el Señor. Y Pablo entonces eso lo tenía bien claro, porque en su momento, en el momento de su conversión, él también recibió esa promesa. Y ese es el punto, que sufrir a causa de Cristo no es solo un mandato, sino también un privilegio. Ananías se lo dijo a él:
Cuando se convirtió, ¿recordáis de la conversión de Pablo cuando Ananías habla con él y le dice la profecía? Eres instrumento escogido para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles y de reyes, pero también le dijo, es necesario que tienes que padecer por mi nombre, le dijo el Señor por medio de Ananías. Entre las muchas bendiciones que había recibido el apóstol Pablo por medio de su fe, también estaba esta participación en los padecimientos del Señor Jesucristo, para que pueda ser Él semejante también al Señor en la muerte, en los sufrimientos. Y sufrir por Cristo, les está diciendo Pablo a los filipenses, no es una carga, sino es un gran honor. Es un honor que en su gracia el Señor nos da. Y Pablo termina nuestro texto de hoy y les dice a sus lectores que cuando sufren por el Señor están experimentando el mismo conflicto que han visto en Él, o sea, el día que ellos lo vieron, que lo encarcelaron en Filipos, el mismo conflicto que vieron en esas fechas, y también les dice, también ahora oís que hay en mí. O sea, en este momento que está escribiendo la carta, él les hace saber que está prisionero, que no está allí en la playa tomándose un drink. Aplicaciones. Primero quisiera que nos vayamos meditando que lo primero que comentamos sobre la carta del gozo, que es la carta a los filipenses. Y he comentado sobre el tema de la autoconmiseración. Me ha llamado mucho la atención este tema. Como dijimos, Pablo no está escribiendo allí llorándose encima de toda la situación que está atravesando. No se está autoconmiserando. Y mira tú, por donde leía un blog de aquí de la Generalitat, que es un blog que habla sobre el tema del Centro de Investigación de Trastornos de la Personalidad en Cataluña. Y hablan de la autoconmiseración y dicen que es uno de los rasgos de personalidad más frecuentes en ciertos padecimientos emocionales. Se caracteriza por una actitud pesimista, un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en sí mismo, y todo lo que sucede a su alrededor no le importa mucho, es siempre el protagonista de la tragedia más grave y nunca puede mirar a los demás si les pasa algo peor que a ellos. ¿Conoces a alguien así? Que siempre está llorando, que siempre se queja, y por más que a veces nosotros vemos gente que no debería quejarse por nada y sin embargo existe la autoconmiseración. Son gente que sienten pena por sí mismo, creen que no merecen nada bueno, se quejan por todo y a toda hora, no hay nada que sea bueno en sus vidas, no son positivos y les gusta estar mostrando a los demás su sufrimiento. Ah, mira, lo mal que estoy. La carta del gozo, escrita por el apóstol Pablo, que no es que él esté, como dije, ¿no?, allí muy tranquilo en un sillón, escribiendo, en un escritorio. Está en una prisión domiciliaria y aparte ha pasado por un montón de cárceles. Le han dado tantos azotes que... Leía una frase también muy buena que creo que la tenemos que meditar, que dice que el Señor, cuando nos encontremos con Él, no nos va a buscar las medallas, sino que va a buscar nuestras cicatrices. ¿Estamos firmes? Un soldado, sabemos que, como dice Pablo, tiene que mantener su posición allí, cuidarla, no ceder, estar fijo. Y nosotros como creyentes, ¿qué significa estar firmes? ¿Cómo es tu relación con el Señor, con el Padre Celestial? Somos hijos de Dios. ¿Estás firme en tu relación filial con el Señor? ¿Dedicas tiempo a estar con Él? Orando,
meditando la Escritura, estudiando la Escritura. Cuando tenemos más tiempo, estudias la Escritura. La comunión fraterna, que es una de las disciplinas. Los soldados tienen sus disciplinas. Nosotros los discípulos tenemos las nuestras. La comunión fraterna, ¿cómo está? ¿Está al día? La disciplina de las ofrendas. Ofrendo al Señor. El servicio cristiano. Hay muchos servicios que se pueden dar en la iglesia. No solamente el de la predicación, que es uno de ellos. El de la música es otro de ellos. Servicios prácticos, servicios pequeños. ¿Cómo está eso en nuestra vida de discípulos? ¿Estamos firmes? Otra aplicación, recordamos que debemos trabajar por la unidad de nuestra congregación. ¿Somos proactivos en buscar la unidad de nuestra congregación? ¿O es algo que damos por descontado? ¿O somos proactivos? En el trabajo nos piden mucha proactividad, ¿sabes? Si en una empresa tú no eres proactivo y no rindes, no tienes productividad, te echan. Bueno, aquí en la iglesia somos como somos, ¿no? Pero las disciplinas que cada uno de nosotros tiene que vivir, tenemos que estar firmes en ellos y juntos, dándonos ánimos los unos a los otros. Piensa un momento, ¿cuáles son nuestras actitudes al interactuar con los demás creyentes de la iglesia? ¿Me importan las demás personas? Primero, ¿me importan? ¿Me interesan los hermanos? ¿O estoy centrado en mí mismo? Nada más que estoy esperando que me llamen a mí, se interesen por mí y ya está. Tú piensas, en un momento estamos en una iglesia aquí en Vilanova y por la gracia de Dios somos muy cosmopolitas. Tenemos catalanes, pero tenemos gente de muchos lados. ¿Te has puesto a pensar la importancia que tiene la obra de Cristo? El impacto global que ha tenido, que el Señor ha traído gente de Ucrania, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Venezuela. Son muy importantes para Dios nuestros hermanos. Son más importantes para Él que para nosotros, pero aquí Pablo está haciendo entender, ¿no? O sea, cómo yo estoy viviendo esto en mi vida del día a día. Mira, no quiero pisar terreno al otro predicador, pero dice aquí el 2:3 de Filipenses, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Son mis hermanas, mis hermanos superiores a mí. Me he olvidado de Chile. Muy mal. Estoy peleando la batalla. Piensa, el Señor, tres cosas en nuestra cosmovisión: creación, caída, redención. Y hay una guerra. El Señor nos creó, decaímos por nuestra traición, fuimos condenados, entró el pecado, destruyó todo lo que Génesis en primeros capítulos dice que era muy bueno. Y el príncipe de este mundo, Satanás, está tratando de destruirnos. Hay una guerra. Estamos peleando la buena batalla que dice Pablo aquí a los filipenses, combatiendo la buena batalla. ¿La estamos peleando? Finalmente, última aplicación. ¿Estamos sufriendo por Cristo? ¿Te ha tocado sufrir rechazo por dar testimonio? ¿Te han faltado el respeto por ser creyente? Y yo te dejo con esta pregunta. No, ¿verdad? Puede ser que no. Pero hablando un poco también en clave militar, ¿no? ¿No será que estamos camuflados? ¿Que estamos mimetizados y que por eso no tenemos ningún tipo de persecución y de aflicciones? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo de meditación. Señor, gracias porque tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Gracias por la acción de tu Espíritu que nos ha
levantado del valle de los huesos secos. Y gracias porque sigues trabajando en cada uno de nosotros, aquí y en los confines, Señor, del mundo. No nos podemos imaginar dónde estás llegando. Pedimos que tu Espíritu, Señor, siga trabajando en nosotros. Te ruego que cada uno de nosotros esta mañana deje a tu Espíritu aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no ponerte frenos, a no ponerte palos en la rueda. Te necesitamos. Señor, ahora Eric nos va a presidir en la cena, en tu cena. Te pido que lo ayudes a él y también que nos ayudes a nosotros a honrarte como tú te lo mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén.